Bien, en estos momentos estamos aquí acompañados de Edwin Ojeda. Él es profesor asociado del Centro de Innovación y Emprendimiento del IESA. Bueno, casi nada. Estamos justamente aquí tratando el tema del emprendimiento. Este es un tema que realmente seguro preocupará a muchos de los que nos están viendo y escuchando, porque, digamos, el emprendimiento, como ustedes saben, es prácticamente una tabla de sobrevivencia ahorita. Y es donde la gente pone su tiempo, su esfuerzo y hasta su dinerito, el que tenga, para poder salir adelante. Pero hay una cifra que preocupa. Solo el 1.1% de los emprendedores venezolanos sobrevive a la crisis y a la inflación. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, gracias, Maki, por la invitación. Y efectivamente esa cifra que tú mencionas se refiere a una que está contenido en el reporte global de emprendimiento, en el monitor global de emprendimiento, y que indica, según este estudio, si tú y yo tenemos una iniciativa que dura menos de 3 años y medio, o sea, menos de 42 meses, se considera emprendimiento. Independientemente del tamaño, independientemente del volumen, independientemente de otras variables, independientemente de los empleados. La variable aquí fundamental es el tiempo. Es decir, si tú y yo hoy nos asociamos y tenemos una venta de vasos, de computadores, claro, lo que sea, y pasamos 3 años y medio, pasamos a ser empresarios según esta metodología. O sea, que después de 42 meses ya se puede pensar que eso tuvo éxito. Exactamente. Entonces, según esta metodología, de todos los emprendedores que tiene Venezuela, apenas el 1,9% pasa los 3 años y medio. O sea, que no hay sostenibilidad. No hay sostenibilidad. Entonces, para que tengamos esa cifra, ¿cómo se compone esa cifra, no? Tú y yo nos asociamos hoy y los primeros 3 meses es lo que se llama un emprendimiento naciente. ¿Okay? Si pasamos los 3 meses hasta los 42, es lo que se llama un emprendimiento nuevo. Si nosotros pasamos, como ya dije... De los 42 ya somos empresa. Ya somos empresa. Exacto. Y si tú y yo hoy hablamos y mañana hablamos y queremos hablar y pasamos 5 años hablando, pero no hacemos nada, somos soñadores. O sea, vivimos en Narnia. Exactamente. Bueno, y de esos, o sea, tú dices que el 1% nada más 1,9. pasa la prueba, 1,9, pues. Bueno, podríamos hablar de 2. Siendo optimistas, ¿no? Exacto. Y si nos comparamos con el año 24, era 1,8, o sea que mejoramos un poquito. Mejoramos un poquito. Ahora, ¿qué se debe eso? Porque dicen que de entre las causas principales está la inflación. La inflación y varios factores, ¿no? Este estudio analiza el contexto para emprendedores, lo que se llama el ecosistema para emprender, y vemos varias variables que si comparamos a Venezuela con otros países de la región o del mundo, no estamos tan bien. Por ejemplo, financiamiento, acceso a financiamiento privado o público para emprendedores. Bueno, yo te preguntaba antes de estar al aire, yo te preguntaba, bueno, ¿y cómo está el financiamiento? Me dijiste, ¿qué? Eso ¿Qué? no existe. Yeah. Eso prácticamente no existe, ¿no? Facilidad para el financiamiento tampoco. Políticas públicas concretas, políticas públicas que apoyen, que fomenten el emprendimiento a los emprendedores de Venezuela, eso prácticamente es inexistente. Lo que sí tenemos y bastante, y que los emprendedores se quejan, es el peso de la burocracia, el peso de los impuestos, claro, a estas personas que están apenas empezando y que ya los queremos pechar como que si fuesen unas empresas grandes o unas empresas más productivas, ¿no? Entonces, esas son, por supuesto, las condiciones macro de la economía, la inseguridad, la inflación, la hiperinflación, son aspectos que también afectan. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los microcréditos? Porque de verdad que cada ratico escuchamos, esta empresa, este banco, se dedica a ayudar a la gente con microcréditos. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Mira, es insuficiente la cantidad de dinero disponible para los microcréditos. Algunos microcréditos, creemos nosotros, que sería bueno que los acompañemos con mentorías, con formación, porque no solamente se trata de darle el dinero a la gente, sino se trata también de apoyarlo en otros aspectos del negocio. Y creemos también una propuesta que sería como el crédito fiscal. En vez de cobrarte los impuestos, bueno, que ese dinero que tú tienes que invertir pagando impuestos por adelantado o pagando grandes impuestos, no te los cobren. ¿Para qué? Para que tú los puedas entonces tener en tu bolsillo. Ahora, ¿qué se considera un emprendedor oficialmente considerado, no? ¿Y cómo se le detecta para empezar a pecharlo?
porque es que hay mucha gente que está simplemente en su casa haciendo tortas y entonces las venden por aquí y por allá. Y yo pienso que esa gente no se le puede considerar un emprendedor, aunque trabajen en solitario y a su riesgo y con sus recursos. O sea, generalmente, la categoría básica es emprender por necesidad o por oportunidad. Y este estudio nos dice que el 88% de los venezolanos emprenden por necesidad. Es decir, no es suficiente el sueldo que tengo y entonces yo salgo a vender lo que sea. Claro, lo que decíamos al principio, yo me tengo que redondear de alguna manera porque o no consigo empleo o el que tengo no es suficiente o lo que sea, ¿no? Pero es una especie de tabla de salvación. Tabla de salvación. Otra categoría dice que los emprendedores se pueden dividir en tres. Emprendimientos productivos. ¿Y qué es un emprendimiento productivo? Bueno, un emprendimiento en el cual yo gano como emprendedor, pero también la sociedad gana, porque genero valor. ¿Ok? Un emprendimiento también puede ser improductivo. Bueno, ¿qué es un emprendimiento improductivo? Cuando yo gano, pero porque redistribuyo la ganancia de otros sectores. Y lo que se llama emprendimiento destructivo, bueno, su nombre es porque destruye. Esa categoría está propuesta por un investigador que se llama Zoltán Ax y que también es bueno que a veces veamos el emprendimiento en Venezuela con esta lupa, ¿no? No solamente nos quedemos con la parte de si emprendo por necesidad o por oportunidad. El 60% de la población emprendedora mundial emprende por necesidad. Es normal emprender por necesidad. Pero lógico, claro. Y entonces, claro, lo bueno es que, o lo interesante sería que luego que yo satisfago mi necesidad, empiezo a identificar oportunidades para crecer. No, y a partir, sobre todo de la pandemia, de esa experiencia terrible que fue la pandemia, hubo mucha gente que se dedicó a trabajar desde su casa. Y así se ha quedado. Y entonces ha inventado otra forma de seguir trabajando desde la casa. Y eso hay gente que le funciona. Ese 1,9%, ¿por qué sale adelante? Por varios factores. Para aquellos que nos están escuchando y que de repente creen todavía que pueden tener éxito o que están a la expectativa de ver cómo les va o ver cómo opera eso para ver si se embarcan o no. Sí, bueno, el reto aquí es no apostar nada más a la resiliencia y a la creatividad y al empuje del venezolano. Yo creo que el reto aquí es fortalecer las condiciones del ecosistema para que ese 1,9 no sea la excepción, sino que sea la gran mayoría. Entonces, evidentemente, ese 1,9% que sobrevive tendrán factores propios de ellos y se adaptan de cierta manera mejor al entorno. Pero yo creo que el reto de la academia, de los medios de comunicación, del sector público, de las empresas grandes, es mejorar las condiciones para que esas emprendedores puedan crecer más. La empresa privada, ¿qué pudiera hacer? Por ejemplo, programas de adopción en sus cadenas de valor de esos emprendimientos pequeños. ¿Tú crees que la empresa privada está ganada para eso? Yo creo que sí. A lo mejor las condiciones macro igual las afectan negativamente a ellas y no pueden, no tienen la intención, pero a lo mejor no tienen los incentivos. Pero sí, es un concepto que cada vez más se está hablando de cadenas de valor y cadenas de valor productivas. Ahora, de ese porcentaje pues, de emprendedores venezolanos, ¿cuántos trabajan realmente por cuenta propia? Mira, la relación por cuenta propia puede ser alta aquí en Venezuela, ¿no? Aquí, básicamente, pudiéramos tener categorías más de autoempleo que de emprendimiento. ¿Y qué es un autoempleo? Por ejemplo, si yo soy plomero, bueno, yo me dedico yo necesito hacer 3 trabajos a la semana para vivir bien y yo no quiero contratar a nadie, no quiero enseñar a nadie. ¿Vas solo? Voy solo. ¿Vas de tu Entonces, cuenta? probablemente el autoempleo aquí está ganando. El estudio no mide exactamente cuál es la proporción de autoempleo, pero bueno, por la respuesta de las personas entendemos, y tradicionalmente ha sido así, que en Venezuela el autoempleo es algo bastante alto. Ahora, generalmente, ¿cuál es el tipo de emprendimiento que más se aborda, para no caer en redundancia, y cuál es el sector o el área que más éxito tiene? El sector alimentos y alojamiento. ¿Ah, sí? El 50% prácticamente. ¿Qué llamas tú alojamiento? Bueno, que si alquilo una habitación, que si tengo un Airbnb, que si... O sea, gano porque yo alquilo algo, una pieza X. Entonces, sectores de alimentos, bueno, entiéndase ahí comida o postres o lo que sea. Y también la parte de alojamiento
vamos a llamarlo hotelería, por decirlo de alguna manera. De lo que ustedes han registrado, ¿cuáles son las edades de 18, los emprendedores 18 a 44 años. y cuál género incursiona más, las mujeres o los hombres? Excelente pregunta, pero aquí tengo la demografía. Mira, 74% de los emprendedores están entre 18 y 44 años en Venezuela. O sea, gente joven, básicamente. Gente joven, básicamente. Joven adulta. 53% tienen su educación secundaria completa. ¿Ok? 43%, bueno, la pregunta es el autoempleo. 43% se consideran o son considerados autoempleo. ¿Ok? Y la pregunta del género, 50,3% hombres. Pero eso estadísticamente es igual. Ahora, otra cosa que a mí me inquieta, porque aquí estamos fallando en el tema educativo y formativo prácticamente a todos los niveles. Yo creo que un emprendedor iría mucho más sobre seguro si tuviera una formación adecuada para conocer las debilidades y fortalezas de aquello en lo que se está metiendo. Eso existe. Pero adecuada desde la primaria. Bueno, claro, Y aquí obviamente, en Venezuela... pero también un entrenamiento, ¿no? claro, Para emprender. Por supuesto, pero aquí en Venezuela, si nos comparamos con otros países, en primaria y secundaria no se habla nada de negocios. Sí, En otros países sí. Entonces, claro. allá tenemos unas desventajas grandes. Exacto. En las universidades, en los institutos, digamos, de educación superior, bueno, la educación empresarial, digamos, está a la par de lo que se da en otros países. Pero la gran falla puede ser también en esa educación primaria. Ahora, hay una cosa psicológica, que es lo último que quisiera quisiera una opinión tuya sobre eso, es que el venezolano, tal vez por la resiliencia que ha aprendido a tener, ha fortalecido una psicología que verdaderamente es impresionante. A pesar de todas las cifras que tú has dado, todas las fallas y carencias que hemos expuesto aquí, hay cifras que dicen que solo 1 de cada 3 que se mete en esto teme al fracaso. ¿Cómo tú explicas eso? Es así. Es como somos. El 80% dice que tiene las habilidades, tiene los conocimientos, tiene la voluntad para emprender. Y por eso en Venezuela tenemos este número de emprendedores. Entonces, el reto no es pedirle más resiliencia al emprendedor. El reto es mejorar las condiciones. Pero por mejorar supuesto. las condiciones. Por supuesto. Ahora sí, por último, nada más para recapitular un poco. Si aquí seguramente nos está escuchando mucha gente que está interesada en saber un poco más acerca de esto, ¿no? Quiero montar un emprendimiento, cualquiera que sea. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías? El consejo que yo le daría es que alinee sus intereses personales con los intereses de ese negocio. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que te agradezco mucho en nombre de toda esa gente que nos está escuchando, que yo estoy segura que lo está haciendo con gran interés, porque como te digo, el emprendimiento es una tabla de salvación, un salvavidas para los venezolanos. Y sigamos apostando, identificando oportunidades y sigamos nosotros apostando por mejorar las condiciones en general. Claro, muchas gracias, Edwin. Vamos a la pausa mientras lo despedimos y regresamos inmediatamente.